Costa Rica viven aproximadamente 700,000 jóvenes. Ellos exigen ser escuchados, respetados y tener espacios seguros para el esparcimiento. Yo siento que la sociedad no se enfoca realmente en la población adolescente, entonces por lo tanto no brinda tantos espacios o no brinda como una atención completa e integral a esa población. Es común creer que la adolescencia es una etapa muy difícil de la vida, pero ¿cuál etapa no lo es? Los jóvenes necesitan redes de apoyo en su familia y comunidad, no solo adultos que los reprendan y aleccionen. Pero creo que lo más importante, ¿verdad?, de tomar en cuenta es no perder el vínculo afectivo con ellos, la comunicación que está ligada a firmeza, ¿verdad?, pero también a esa parte de afecto, porque a veces creemos que si somos firmes con las reglas perdemos el afecto y pueden perfectamente ir de la mano. Hoy, en Una Mirada, conversamos sobre cómo construir una adolescencia en positivo. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo construir una adolescencia en positivo. Sí, porque tenemos más de 700,000 jóvenes adolescentes en Costa Rica y pues ellos enfrentan una serie de retos en su diario vivir en los que el apoyo de su entorno, de familiares, comunidad, centros educativos y otras personas es muy importante para que se desarrollen de la manera más óptima y pues por supuesto se conviertan en adolescentes felices. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Pablo Chaverri Chávez, académico investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, el INEINA. Gracias, Pablo, una vez más por estar con nosotros. Gracias. Además, está con nosotros Leslie Granados Cordero, quien es integrante de la Red Nacional de Adolescentes. Bienvenida a Una Mirada, Leslie. También está con nosotros Luis Ruiz Cabrera, quien también integra la Red Nacional de Adolescentes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Y también nos acompaña en esta oportunidad Elizabeth Ballestero, quien es la gerente técnica del Patronato Nacional de la Infancia, ha sido colaboradora de Una Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Este tema es bien importante porque, ¿verdad?, solemos hablar mucho de niños y niñas, de juventud, y el tema de la adolescencia, pues, es como, yo digo... Como invisible. Como invisible, como que está ahí, pero mejor no hablemos de ese tema, ¿verdad? Como... o sea, hagámonos de la vista gorda y para nada, o sea, las y los adolescentes pues necesitan tanto cuidado, apoyo y soporte como cualquier niño o niña, ¿verdad? O cualquier persona joven, adulta mayor. Así es. O sea, son diferentes etapas de la vida y es muy importante que la gente pues tenga las herramientas y los apoyos necesarios para desarrollarse en esta etapa tan importante de la vida. Sin duda. Una cuestión que me parece muy importante es el enfoque que se le está dando a este programa, porque, y ahora lo hablábamos con Luis y Leslie, se suele dar una visión predominantemente negativa de la adolescencia, ¿verdad? Y sí, se la caracteriza a veces como la etapa de la tormenta, la etapa de la crisis, la etapa de las dificultades, la etapa de la indefinición. Y de hecho el concepto de adolescencia misma hace referencia a adolecer o tener falta de... Pero no se nos dice la otra parte positiva, y es que nunca como en la adolescencia tenemos tanta creatividad, nunca como en la adolescencia estamos tan abiertos neuronalmente hablando a nuevos aprendizajes, de manera que es una oportunidad extraordinaria que la sociedad, las familias, las comunidades, el Estado debería comprender como un espacio ideal para moldear, por ejemplo, comportamientos prosociales, cooperatividad, liderazgo y un conjunto de destrezas que se irán consolidando progresivamente, pero que son claves para el éxito de una persona en sociedad. Pablo, y entre las cosas que nos llevan a este término de adolescencia, tenemos que recordar que esto es un fenómeno muy reciente, que en realidad la adolescencia no existía hasta hace unos pocos años.
Sí, ¿no? 50, 60, 70, como era antes, ya cuando la muchacha menstruaba y el muchacho tenía capacidad de usar el cuchillo para voltear el monte, ya podían casarse. Sí. Entonces, claro, adolescente de alguna manera viene de que les faltaba algo, pero no, en realidad, y Leslie y Luis nos lo van a demostrar, tienen un pensamiento que realmente a nosotros nos costaría llegar a los adultos a ese tipo de proyecciones, pero ocupan de la orientación nuestra. Opinión como la de ustedes la comparte Sofía Vargas, quien es estudiante de 10º año del Colegio Humanístico Costarricense. Ella considera que las y los jóvenes no tienen espacios seguros para descubrirse, divertirse o disfrutar en absoluta libertad, precisamente por muchos de los estereotipos que hay en torno a la juventud y por pues, las cosas que los amenazan actualmente. Yo siento que la sociedad no se enfoca realmente en la población adolescente, entonces por lo tanto no brinda tantos espacios o no brinda como una atención completa, integral a esta población, porque siempre hay como, bueno, muchas cosas para los niños, uno puede que jugaban en el play, que lo llevaban a lugares y todo, pero conforme uno va creciendo y va adquiriendo como mayores responsabilidades o mayores estigmas sociales que a uno lo afectan, ya uno deja de utilizar los espacios de niños, pero tampoco puede utilizar espacios para jóvenes adultos, como lo son lugares de mayoría de edad o diversos, que serían salir sin los papás, en las que uno queda en el medio. Entonces siento como que debería enfocarse más espacios, ya sean espacios, no sé, con diferentes conceptos, que en los que pueda haber gastronomía, cine, arte, porque siempre se piensa en el adolescente como algo que está ahí, algo aparte de la sociedad y que todavía no se quiere integrar, no quiere adquirir las responsabilidades con la sociedad porque depende de los papás, pero que tiene una rebeldía. Y realmente no es así, los adolescentes, siento yo, que tenemos mucho que dar a la sociedad y que no se nos da ese enfoque, porque siempre, digamos, las cosas se nos piden por medio de adultos, por medio, ya sea en el sistema educativo, todo. Entonces, siento que además del colegio, los adolescentes no tienen un espacio que se sienta propio, porque ya, digamos, si usted va a un parque, puede estar ahí, pero se siente muchas veces expuesto, ya que consecuentemente a que usted va creciendo, muchas veces hay acoso callejero para las mujeres, también está el riesgo de ser asaltado o de estar con compañías no deseadas, digamos, adultas, que pueden llegar a influenciarlo a uno de mala manera. También siento que no les dan a uno el espacio como para experimentar quién soy yo. Interesante la opinión de Sofía. ¿Qué piensan ustedes, Leslie y Luis? Bueno, yo digo que es algo muy verdadero. El hecho de salir a la calle, yo no puedo tener tranquilidad, llegar y decir, mira la plaza. ¿Cómo sé yo que en la plaza no me van a asaltar o X razón? Siempre faltan espacios y uno como joven, uno tiene mucha energía y uno quiere pasar ocupado y quiere pasar haciendo cosas y quiere hacer de todo. En mi caso a mí me gusta bastante el deporte y en el sector donde vivo, digamos, tal vez no se presta para eso y sin embargo uno busca y de una u otra forma hay, pero muy reducido, digamos, muy reducido. Para mí, como dice ella, no hay tranquilidad en los espacios de un joven que pueda salir tranquilo a la calle y diga, puedo estar aquí sin tener miedo a ser asaltado, ¿entiende? O no tener miedo a que le hagan algo, porque actualmente no solo son los adultos que también se están perdiendo, sino que también nosotros los jóvenes estamos perdiendo. Al no tener esos espacios de recreación con nuestros amigos o personas cercanas, tal vez elegimos a las personas incorrectas y vamos por ese camino. Sí. Y como dice Sofía, o sea, para todos hay una restricción. Cierta cosa la puede hacer, no sé, hasta los 15 años o hasta los 12. O ciertas cosas hasta que tenga 18. Entonces estamos en ese tipo de limbo, ¿no? Porque
¿qué se puede hacer entonces entre los 13 y 17 años? O sea, ver que todo, o sea, quedarse quieto. Sí. No, o sea, también nosotros necesitamos como que salir, pero casi todos los espacios son o muy para niños o muy para adultos. personas adultas. Sí, hay que trabajar más en eso. Incluso, digamos, ya al ser los lugares peligrosos y cosas así, el permiso de los papás muchas veces también por ahí va afectando, porque obviamente si yo voy a ir a un lugar a jugar que, no sé, saben que me van a asaltar o van a hacer algo, mis papás no me van a dejar. Claro. Entonces todo es como un nivel. Obviamente ellos sabiendo que es algo seguro, ya con más tranquilidad van a aportar también. Y como dicen, o sea, si yo llego a ese lugar, puede que viendo malas juntas, yo caiga. Porque digo, uno es joven y sea como sea, uno está en ese proceso de aprendizaje y buscar una identidad. Y nosotros vamos para adultos y como usted lo dice, es un espacio que está como allá, como aislado, y precisamente es eso. Sí, el tema de garantizarles espacios seguros donde se puedan desarrollar ampliamente es muy importante, es un reto país en este momento. Vamos a ir a una pausa, pero lo vamos a abordar al regresar. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo construir una adolescencia en positivo, porque nuestras adolescentes y adolescentes tienen todo el derecho de desarrollarse de la mejor manera para, pues, convertirse en jóvenes felices. Me llamó la atención que ustedes mencionaran el tema de la seguridad como una de las principales preocupaciones que tienen en el primer bloque. Y esto coincide con un dato que acaba de ser revelado por las autoridades encargadas de la seguridad del país, que hicieron un llamado de atención por el tema de que buena parte de nuestra juventud se está viendo involucrada en actividades de crimen organizado cada vez a más temprana edad, al punto que el 74% de las víctimas de homicidio en este país tienen entre 18 y 39 años. Chicos y chicas que se ven involucrados con el tema de drogas, de tráfico y, en fin, muchas otras actividades asociadas con el crimen organizado. Y también que la mayoría de la gente que está en la cárcel no llega a 35 años. Esto significa que, pues, probablemente desde la adolescencia fueron captados por estas organizaciones y se identificaron como los principales factores de riesgo el tema de la desigualdad creciente que hay en el país y el tema de la deserción escolar, que si bien el país ha luchado bastante por eso, se ha logrado bastante, pues sigue habiendo un número considerable de jóvenes que son expulsados por una u otra razón del sistema escolar. Aparte de lo que ustedes mencionaban, pues que por supuesto que para las bandas, pandillas y otros miembros del crimen organizado, pues es muy fácil buscar a nuestros chicos y chicas, ¿verdad?, en estas áreas públicas o en nuestros centros educativos, capturarlos para que se trabajen para ellos con todo lo que eso involucra. Sí. Yo quisiera hacer un llamado de atención, en este caso a los adultos. Las oportunidades de desarrollo las damos los adultos. Lo que los niños logren llegar a ser y los adolescentes logren llegar a ser es lo que nosotros como adultos construimos. Sí. Entonces, es cierto, no hay lugares seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a recuperar esos espacios. Vamos a lugares, a comunidades donde los parques, los lotes están sin luz, están apenas como para que haya criminalidad, donde las cosas no están bonitas. Ahí los adultos tenemos necesariamente
que trabajar con los adolescentes. En este sentido tenemos proyectos, ¿verdad? Desde el PANI, donde se recuperan espacios, y ellos les podrían contar ahora. Y eso es algo que debemos hacer en todo el país. Nosotros no podemos esperar que nuestros adolescentes por sí solos y sin la conducción de nadie, sin la orientación de nadie, puedan arreglar un mundo que nosotros les hemos desarreglado. Porque es que se los hemos desarreglado. Lo que nosotros les estamos entregando ahora es inseguridad. La inseguridad no la generaron ellos, están recibiéndola. Tenemos que recuperar eso. Papá y mamá tienen que saber, y los adultos en general, tienen que saber que el adolescente, no porque tiene cuerpo ya de hombre o de mujer, es que ya se puede cuidar a sí mismo, puede tomar decisiones, puede hacer una vida, porque hay papás y mamás que creen eso, que como los ven grandes, ya grandes de estatura, sí, pero todavía falta madurez, no solo fisiológica, falta madurez cerebral, que llega hasta los 25 años más o menos. Entonces, ¿cómo los vamos a soltar y cómo no vamos nosotros a fijarnos qué está pasando en nuestras comunidades y cómo nosotros, los padres de familia, no nos podemos organizar para poder proveer un mejor ambiente para que se desarrollen las personas menores de edad? La guía es fundamental. La guía tanto de padres, madres de familia, ¿verdad? La protección de parte de la comunidad, o sea, es un proyecto de todos. Nuestros niños, niñas y adolescentes son un proyecto de todos y todas en nuestra sociedad. Sí, claro. Bueno, para nadie es un secreto que los caminos fáciles son los que más atraen. Para nadie es un secreto. En cualquier sociedad, en cualquier lugar siempre van a estar de cualquier tipo. Y los jóvenes necesitan lugares de recreación, necesitan todo eso para que esos caminos fáciles no atraigan tan fácil. Que también los papás tienen que estar muy al pendiente, ya que ellos son el apoyo de uno. Y yo una vez, hablando con Liz, incluso en un campamento, hablábamos de que, o sea, la vida no le dijo a los papás, usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. La vida no vino con reglas, o sea, uno todo lo va aprendiendo, pero uno ocupa apoyo de todas las personas. Entonces ahí es donde entra este tema que uno a veces pide ayuda y muchas veces los adultos no saben, pero ¿cómo los ayudamos? Siempre hay maneras, siempre las hay. Sí. Bueno, en opinión con ella, al igual que todo, tal vez porque también nuestros padres piensan que al llegar a una cierta edad ya no necesitamos el cariño o el afecto que ellos nos tienen que dar a nosotros. Pero como, tal vez ahí es donde uno dice, en donde busco apoyo. Pero también es que el joven tiene que ser un poco más inteligente y discriminar de las buenas amistades que tiene. Porque si usted busca una persona que tal vez esté en malos pasos, que le va a decir, yo le doy este puro para que se sienta mejor, o sea, no, ¿verdad? Pero si usted es un joven que de verdad sabe, uno sabe que una manera positiva es llegar y decir, si no encuentro estos espacios, y por mi casa, no sé, hay un lugar en el que pueda recrearme o puedo ir a pedirle consejos, no sé, hasta los profesores. Ahí es cuando entra el tema de la educación. Claro. También nuestros profesores son como nuestros segundos padres para mí. Y tal vez uno tiene unos amigos que sí les puede contar ciertas cosas, pero nosotros también necesitamos que nuestros padres nos escuchen. Nosotros necesitamos que nuestra comunidad nos escuche. Porque, ¿qué pasa si yo en esos momentos quisiera, como, no sé, decir, es que en el parque en el cual yo estoy siempre hay este tipo de cosas, pero me van a hacer caso, ¿no? Tengo 16, 17 años, 15. Sí. Su opinión es una más del montón. Sí, con ustedes coincide Jennifer Porta, quien es estudiante de 10º año del Colegio Humanístico Costarricense. Ella desearía tener una mejor relación con su mamá, pero el trabajo es un impedimento para que ambas puedan compartir más tiempo de calidad juntas. No sé, digamos, es que como yo nada más vivo con mi mamá, entonces casi nunca le tengo así como la confianza de contarle todo de mi vida, pero sí tengo como una tía, digamos, a la cual yo le cuento las cosas, pero casi no he podido establecer como una relación como de pura confianza con mi mamá, porque siento que a veces no hay como la confianza, porque como ella siempre ha estado velando por mi hermana y por mí, y por mis hermanitos, entonces
a veces es difícil que ella esté en la casa o contarle las cosas. Entonces, básicamente mi tía era la que estaba ahí siempre, entonces ahora ella era como la que le contaba, o sea, lo que me pasaba o así. Yo es que siempre he sido muy reservada, digamos, no he sido como de contarle mis problemas a las personas, casi siempre me lo guardo, cosa que yo sé que no es muy bueno, porque al final usted necesita alguien con quien desahogarse, pero así como de necesitar, pienso yo que solo cuando estoy a punto de explotar, pero así como de constantemente necesitar a alguien, no. Sí me gustaría tener una relación más abierta con mi mamá y poder contarle mis cosas, porque es mi mamá, me gustaría entablar esa relación entre hija y madre. Pienso que no se ha podido completar esa confianza con mi mamá por el tiempo más que todo, porque ya no pasa mucho en la casa. Una necesidad muy importante esa de la figura materna, paterna o de alguna figura de autoridad, como decía Luis, ¿verdad? Como son los docentes. Claro, una de las características especiales del cerebro adolescente es que es hipersensible a los estímulos sociales. Y esto presenta una oportunidad y un riesgo. La oportunidad es que si esos estímulos sociales, llámense pares, como lo hablábamos ahora, llámense padres de familia o figuras de autoridad, moldean de alguna manera comportamientos prosociales, comportamientos constructivos colectivamente, pues entonces se pueden establecer ese tipo de actitudes como rasgos más permanentes. Pero por otro lado, si sumamos el factor clave que usted señalaba de la exclusión educativa a los temas de la exclusión social, de la pobreza, del deterioro de las condiciones socioeconómicas, entonces estamos poniendo a una gran proporción de una población todavía joven como la costarricense en una condición de riesgo, donde en lugar de moldearse estas conductas socialmente positivas, más bien, como usted también nos señalaba ahora, podemos crear un caldo de cultivo particularmente especial para los grupos criminales. Y esto es algo muy interesante porque los grupos criminales saben que los adolescentes tienen más dificultad para medir el riesgo. Una de las áreas que se desarrolla más tardíamente hacia el final de la adolescencia es la corteza prefrontal, que tiene que ver con la regulación del comportamiento, con la planificación del comportamiento. Y si a eso sumamos esta hipersensibilidad a las recompensas emocionales, pues entonces estamos ante, como decíamos antes, una oportunidad o un riesgo, pero que dadas ciertas condiciones, digamos, sociales perjudiciales, entonces más bien puede desarrollar esa beta o esa vía negativa que, como sabemos, finalmente es un problema para toda la sociedad. De ahí que sea importantísimo generar dinámicas de inclusión, dinámicas de motivación que integren al centro educativo, a la familia, a la comunidad y a todo el conjunto de las instituciones. Una cosa que creo que resulta muy importante aquí es el concepto de autonomía progresiva. Los seres humanos, desde que nacemos, empezamos en un caminar de autonomía progresiva. ¿Por qué esto es importante? Porque papá y mamá entonces tenemos que entender, y los adultos en general, que a un niño no le podemos pedir lo mismo que le pedimos a un adolescente. Pero a un adolescente no se le puede pedir lo que se le puede pedir a un adulto. Por supuesto. Porque lo que pasa es que estamos brincando de esa niñez a pedirles que sean adultos en la práctica. ¿Por qué lo digo en la práctica? Vamos a ver. Los adolescentes necesitan buscar su identidad. Para buscar su identidad tienen que tienen que experimentar con sus pares. Okay. En la medida en que yo, desde mi posición de papá y mamá, me incluyo dentro de las amistades, conozco las amistades de los compañeros, no prohíbo, sino que más bien estoy vigilante. Desde ese momento yo puedo estar ahí guiando, porque también van a haber amigos que no son amigos, van a haber algunos que sí son. Pero en el momento en que a los adolescentes, en busca de esa autonomía, un papá le dice tajantemente no, como no hay medición de riesgo y como quiero ser yo mismo, entonces aquí yo hago lo que me están diciendo que no. Resulta atractivo y sumamente riesgoso. Papá y mamá nunca podemos ser amigos de los adolescentes.
pero sí tenemos que tener una conexión afectiva con ellos, de manera que esa conexión nos permita decirles las cosas y ellos nos escuchen, pero también los escuchemos a ellos. Sí, con usted coincide precisamente Daniel Arias, quien conversó con Una Mirada sobre el tema. Él asegura que tiene mucha confianza con su papá y su mamá y que ha logrado construir una relación bastante sólida. También ha encontrado en el deporte, por ejemplo, un espacio para desarrollarse, para crecer y para conocer amistades positivas. Desde pequeño, mis papás siempre formaron una relación muy cercana conmigo, digamos, me hablaban de todo, digamos, todo tipo de temas. Se interesaban mucho, digamos, en mi vida, en cómo me sentía yo, en mis sentimientos. Pero también he formado, digamos, como amistades que me ayudan a ver puntos de vista, porque a veces uno como joven se siente solo. En cambio, uno viene al colegio o en el barrio, se acerca a unos amigos y dice, mira, me siento así o tengo estos pensamientos acerca de esta situación. Y ellos dicen, más sí, yo también me he sentido así, o sea... entonces uno va viendo que no es algo que es solo como de uno como adolescente, sino que también se comparte como la forma de ver el mundo del joven. Sí, yo he logrado detectar por mí mismo, digamos, amistades que son tóxicas, que no le van a aportar nada a mi vida, digamos, no me van a ayudar a desarrollarme a mí como persona, a mí en mis intereses, digamos, no están como en la misma onda de pensamiento mío, sino que, o sea, tienen otros intereses, tienen otras formas de pensar, pero la verdad a mí eso me ha ayudado mucho a verlo mis papás, porque siempre me han dicho como, mira, fíjate que tenés que rodearte de personas buenas influencias o de, digamos, ¿cómo decir?, de personas con intereses parecidos a los suyos para que usted se pueda desarrollar mejor. Yo encontré mi propio espacio más que todo en el deporte, porque, digamos, logré contactar con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia y ahí logré formar un núcleo de amistades bastante cercano, porque, digamos, ellos comparten mi interés por desarrollarse como deportistas, como atletas, tienen la misma forma de ver el mundo. Y también he desarrollado núcleos de amistades en el colegio y en el barrio. Qué importante es contar con una figura materna, paterna o una figura de autoridad que no solo te guíe, te escuche, te dé apoyo, sino que también te establezca los límites necesarios para ir creando pues esa madurez para poder discernir entre, ¿verdad?, lo que está bien, lo que no está bien y sobre todo lo que él decía, de reconocer esas amistades o esas personas tóxicas que pueden hacerte daño. Y bueno, en ese sentido, como lo dice, pero también hay que ser un poco más positivo. Tal vez si conocemos a una persona tóxica, pero sabemos que la podemos salvar, ¿por qué nosotros también no ser un buen amigo y sacar a esa persona de ahí? Y meterla tal vez en un espacio deportivo o tal vez como nosotros, el consejo. Nosotros llegamos al consejo y en el consejo pues yo he encontrado un ámbito y he encontrado buenas amistades. Cuando llegué a la red, mucho mejor. Pero como... Cuenten qué es la red y el consejo porque la gente no sabe. Bueno, el Consejo Participativo de Jóvenes, somos jóvenes de nuestras propias comunidades que buscamos mejorar ciertos lugares o buscamos rescatar a esos jóvenes que se pueden. Pero, como él dice, yo sí lo he encontrado en el deporte, pero también lo he encontrado en otros lugares, una biblioteca, el consejo y la red. La red ya es a nivel nacional, nosotros buscamos ya el mejoramiento nacional de los adolescentes. Lo que pasa es que, como muchos lo dicen, o sea, necesitamos ser escuchados, pero no solo por nuestros padres, necesitamos ser escuchados por nuestras comunidades, por tal vez alguna vez el gobierno, pero eso es lo que necesitamos un apoyo más. Y como joven creo que si no tiene la figura paterna, materna, creo que uno la puede conseguir, tal vez, no sé, sus hermanos, porque no todo tiene que ser nuestros papás. Yo he encontrado o sé discernir las cosas de manera propia, pero por cosas que me han pasado. Y siento que también, tal vez, si uno no tiene el apoyo de sus papás, lo puede llegar a encontrar, no sé, en un profesor.
o en mi hermano mayor o cosas así. De hecho, ahora que Luis habla del ser escuchado, una vez escuché a alguien decir que si usted ve a dos adultos discutiendo sobre X tema y uno sale con un argumento así intachable, usted dice, oh, qué bien, o sea, qué bien lo que dijo. Pero si usted ve a un adolescente hablando con un adulto sobre X tema y el adolescente dijo un argumento de esos intachables, el adolescente es un malcriado. Y eso ha pasado siempre y siempre ha sido así. Entonces, aquí es donde entra la parte de que uno quiere ser escuchado, porque uno también tiene su punto de vista y tal vez si uno se está equivocando, para eso están los adultos, uno quiere ser escuchado. En el ámbito del colegio, bueno, yo me considero una persona que soy de tener muchos conocidos, conozco, ¿verdad? Y uno siempre es como muy selectivo, pero no es que a los demás los voy a hacer a un lado y no, o sea, son parte de, y uno tiene que aprender a conocer a esas personas porque uno no sabe lo que ellos han pasado y uno tiene que tener esa empatía de estar en ese lugar, ¿verdad? Por ahí también los papás son algo importantísimo, ellos son la guía de uno, o sea, muchas veces, mi mamá está testigo, yo llego y son 2 horas hablando, le cuento, ya me dice, le digo tal nombre, sí, aquella muchacha, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas, de que uno lo escuchen, uno se siente a gusto con eso. Y como lo dice Luis, muchas veces uno encuentra eso en otros lugares, en la iglesia, en consejos, en la red, que son lugares donde uno se forma, donde uno se fomenta para llegar a ser un líder y demostrarle a la comunidad, dependiendo de lo que sea, no importa, que se puede seguir adelante y que no importa cómo se vea, siempre hay que seguir. Experiencias ejemplares que vamos a seguir compartiendo aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo construir una adolescencia en positivo para que nuestros jóvenes sean exitosos y felices y puedan construir esa vida pues, que se merecen. Hemos hablado de muchos factores y quisiera retomar en este punto un tema del que el país viene hablando hace tiempo, pero que todavía pues tenemos una deuda importante con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que es el tema de la salud sexual y reproductiva. Yo les comentaba a ustedes que según los datos de la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva, la mitad de nuestras niñas y 2/3 partes de nuestros niños y adolescentes tienen una vida sexual activa antes de los 18 años. Y nuestras niñas tienen su primera experiencia sexual en promedio entre los 10 y 15 años, usualmente con hombres 5 a 9 años mayor que ellos, una condición que actualmente es ilegal. Y además, cada año unas 14,000 adolescentes quedan embarazadas y unas 500 niñas entre 10 y 15 años tienen a sus bebés. Definitivamente una tarea pendiente. Sí, claro. O sea, es un tema como del que se habla, pero una tarea importantísima, porque va más allá del embarazo, también está el tema de las enfermedades de transmisión sexual y demás. Sí, yo creo que algo que integra este elemento del riesgo tiene que ver con la educación emocional. La forma en la que se ha concebido el sistema académico tiende a enfocarse en las habilidades y los conocimientos, y esto es lo que más se privilegia. Pero lo que predice más éxito en la vida en términos de tomar decisiones adecuadas para vos y para otras personas, en realidad son las emociones. Y no hay una verdadera educación emocional, o incluso cuando se habla de incorporar esta educación, algunos creen que esto le quita espacio a otros elementos considerados más importantes. Pero creo que cuando hablamos de toma de decisiones a nivel de relaciones, a quién elijo como mi amistad, con quién decido tener relaciones o no, o si decido hacerlo o no, pasa por un tema de educación emocional, por el tema de identificar emociones, por el tema de entender tus propios procesos, y son elementos que no necesariamente se están incorporando dentro del currículum, o a veces se ven más bien como elementos extracurriculares. Pero de lo que necesitaríamos entonces es
de que estos se incorporen como ejes centrales que se desarrollen en diversos espacios, tanto dentro del centro educativo como fuera, que permitan un fortalecimiento emocional integral, de manera tal que la persona adolescente pueda ir progresivamente estando en mejores condiciones de tomar las mejores decisiones para sí y para los demás. Y es que de alguna forma, a pesar de que de una forma u otra somos conscientes de la situación en el país y de las necesidades que tenemos y las carencias, prevalece esa idea de que cuanto menos le hable a los niños, niñas, adolescentes sobre el tema de salud sexual y reproductiva, menos van a iniciarse en la vida sexual a corta edad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, me parece que eso es un tema que, por ejemplo, llegando al colegio ya es como que todo el mundo sabe ese tema. Es tarde ya es tarde, o sea, sí. ya ahí todo el mundo lo sabe, todo el mundo... me parece que la sexualidad es parte de la vida, porque sí la es, pero a una edad de 10 a 15 años, donde uno apenas está creciendo, tanto emocionalmente como físicamente, es un riesgo. ¿Por qué? Porque no solo está en riesgo el embarazo, sino las enfermedades. Y eso es parte también, es trabajo de los padres de enseñarles o tener esa educación, de enseñarles el estudiar, el que ya cuando estén preparados, tener a los hijos, como debería ser, digamos. Y me parece que es un orden y es algo que debería empezarse desde el hogar, la educación, en los colegios y en cualquier sitio. Y respecto a esto, creo que también puede traer un tema muy positivo, que es que a partir del otro año esa materia se está dando en los colegios y eso creo que es un gran aporte y creo que eso nos va a sacar un poco por lo menos de... Pero lo que pasa aquí es que apenas dijeron el tema, que esto iba a ser como materia, muchos padres saltaron. Pero lo que pasa es esto, cuando se le vaya a preguntar a sus padres respecto a esto, evaden este tema, no le quieren decirlo a los niños. Ahí es cuando uno dice, si se lo dicen desde pequeños, o sea, no necesitan una escuela o un colegio para aprender, para medir los riesgos. Pero ¿hasta cuándo nos percatamos que hay enfermedades sexuales? Hasta el colegio. ¿Por qué? Porque tal vez cuando llegamos a hablar con nuestros padres es como, eso lo aprenden en el colegio, pero entonces se va de este tema. Pero realmente creo que también está en el pensamiento del joven. Porque sinceramente, si usted quiere perder eso a una edad tan temprana, sabe el riesgo que está corriendo, más si es con una persona mayor. Pero aún así, pero si usted me está diciendo que de 10 a 15 años es con una persona que le lleva 5 a 9 años. 5 a 9 años. Eso es abuso, o sea, eso no es, a mí no importa. Es ilegal. Ajá, porque, ahí no importa, porque ahí no importa decir, es que tenía el consentimiento de no, claro que no, o sea, está haciendo un abuso por completo de una persona joven y no pasa nada y todo, pero le está destruyendo la vida a la persona, porque ahí va a entrar la enfermedad. Desde que nacemos somos seres sexuados, pero sexualidad y genitalidad no es lo mismo. Exacto. Lo que pasa es que los adultos hemos aprendido como que sexualidad y genital es algo similar. Nosotros tenemos muchos resabios de una historia que es así y que precisamente está cambiando a partir del reconocimiento de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos que entender que si hay relaciones sexuales, si hay genitalidad entre 10 y antes de 15 años, necesariamente eso va a ser un delito. No está un adolescente o un adolescente preparado. Pero también papá y mamá tenemos que pensar en nuestra responsabilidad, porque si nosotros sabemos, y así es, somos seres sexuados, sentimos desde que nacemos. Si nosotros no preveemos y dejamos que nuestros hijos estén solos, están vulnerables. Todos sabemos que si el ambiente es propicio para que se dé una relación de tipo genital, se va a dar. ¿Por qué? Porque el adolescente está despertando a toda la cuestión hormonal, está despertando a la necesidad de experimentar. Entonces ahí también, ¿por qué papá y mamá no saben dónde están o con quién están y el riesgo a que se están exponiendo? El cuerpo de un niño de 10, 15, es más, de 17 años, todavía no está listo, ni para un embarazo ni tampoco para enfermedades. Pero vamos nuevamente,
tenemos que hablar. Si nosotros no hablamos francamente con nuestros hijos de esto y de los riesgos, y si no sabemos en todo momento dónde y con quién están, y si no conocemos quiénes son esas personas que están cerca, nosotros, los adultos, los estamos exponiendo a riesgo. Sí, Una Mirada conversó también con la psicóloga Cecilia Víquez, quien recomienda a padres y madres mantener un vínculo afectivo fuerte con sus hijos e hijas durante esta y cualquier etapa de la vida. Para ella hay que llevar de la mano la firmeza y el afecto, pues la comunicación y la cercanía son claves para poder crear un lazo de confianza con las y los jóvenes. Bueno, yo creo que definitivamente hay muchas adolescencias, ¿verdad? No hay una sola adolescencia y aunque tengamos inclusive muchos hijos o muchas hijas, vamos a tener una vivencia particular como mamá y como papá en relación con cada uno y cada una de ellas. Pero creo que lo más importante, ¿verdad?, de tomar en cuenta es no perder el vínculo afectivo con ellos, la comunicación que está ligada a firmeza, ¿verdad?, pero también a esa parte de afecto, porque a veces creemos que si somos firmes con las reglas perdemos el afecto y pueden perfectamente ir de la mano, porque es una de las etapas en donde los adolescentes y las adolescentes requieren de más claridad en cuanto a los lineamientos y a los límites, y a veces creemos que poner límites implica dejar de lado el afecto y no, ¿verdad? Esa comunicación, esa cercanía con ellos y con ellas, creo que puede ayudar mucho, ¿verdad?, en ese aspecto. Por otro lado, la escucha, porque a veces creemos que solo darles sermones y decirles todo lo complicado que es la vida que les espera de adultos no ayuda. Entonces, es escucharles también desde sus propias posturas, cómo están viviendo su adolescencia. Y si se quiere, inclusive, si tenemos que llorar juntos y juntas, pues lo hacemos, ¿verdad? En momentos complicados o si les tenemos que acompañar en otros espacios, hacerlo. No pensar que nuestra vida de adulto y de adulta está muy lejos de ellos y de ellas, pero entendiendo de que tampoco somos su prioridad en ese momento, ¿verdad? Su prioridad son sus compañeros, sus grupos de pares, eso es su prioridad y no es porque nosotros no seamos importantes, sino porque están construyendo precisamente una identidad a partir de esa convivencia con sus pares, ¿verdad? Es que en esto el tema de la autoestima y también, ¿verdad?, las herramientas para hacer frente a la presión social son muy importantes. Sin duda. Uno de los modelos sociocognitivos del desarrollo de la personalidad es el modelo biopsicológico de Cloninger, que pone énfasis en 3 dimensiones clave para el desarrollo integral y la salud mental. Particularmente se refiere a la autodirección como la capacidad de tener propósitos, fijarse metas, la cooperatividad como lo que tiene que ver con la capacidad de trabajar y cooperar con otros, y la trascendencia en el sentido de concebirse a sí mismo como un ser holístico y de entender cuál es el sentido trascendente de eso que yo estoy haciendo. Y una pregunta que tenemos que hacernos es qué nivel de protagonismo le estamos ofreciendo a las personas jóvenes y adolescentes para que puedan ir, como decía ahora Elizabeth, asumiendo progresivamente autonomía, porque no puede ser, por ejemplo, que se sobreproteja a una persona menor de edad y entonces de manera mágica pretendamos que cuando cumpla 18 años, ahora sí, juéguesela usted, papito, a ver cómo le va, porque eso tiene que construirse. Y es muy importante entonces que la familia, el sistema educativo, la comunidad pongan énfasis en estas habilidades, dando progresivamente cada vez mayor espacio de participación real para que los adolescentes puedan construir sus propios proyectos, sus propias iniciativas, servir a la comunidad, construir identidad, construir autonomía, ya no como sujetos pasivos, sentados simplemente recibiendo información, sino también construyendo sus propias ideas. Sí. Ahora, no quisiera cerrar este programa sin antes abrir un espacio para que ustedes hablen de un tema que ustedes mencionaron que querían abordar, que es el tema del bullying o el acoso escolar, la violencia en los centros educativos. En ese tema también, usted lo dice, y como decía la psicóloga,
el autoestima de la persona. Si es una persona con autoestima baja, sabe que con presión social fácil va a caer. Pero si tiene una autoestima, digamos, fuerte, sabe que la presión social no le va a afectar tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa con el bullying? Que últimamente ya no es solo físico, ahora con esto del internet se ha vuelto mucho más fuerte. Cibernético, sí. Ahora hay bullying por cualquier cosa. Porque usted tenga buenas notas, le vamos a hacer bullying por ser sapo. Le vamos a hacer bullying porque usted es una persona que participa en ciertas cosas. Sapo. O aquí entra otra vez el tema de la sexualidad. Ahora usted le hacen bullying solo porque usted sí es hombre y todavía no ha tenido relaciones sexuales. O le dicen que es gay o es maricón. Y a una mujer, si lo tiene muy joven, es una... Ya sabemos cómo le van a decir a esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, que nosotros hagamos lo que la gente diga. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una juventud diferente, una juventud positiva? Si quiero tener un buen camino y quiero elegir el camino del bien, no importa lo que digan las personas. Porque sinceramente, si usted quiere tener una buena vida, creo que es capaz de hacerlo. El bullying nada más es un problema más de la sociedad. Tu comentario, Leslie, brevemente porque se nos acaba el programa. Bueno, ¿qué más que decir que el amor propio, digamos? Desde el momento en que uno entra al colegio, uno entra buscando esa personalidad y claro está, uno no sabe cómo tener esa autoestima alta y entonces uno ve a las demás personas y es como yo quiero ser así o quiero ser como ellos o no, o lo soy y si yo no sé quién soy yo, cualquier persona va a llegar y me va a pasar por encima y es así, ahí es donde entra la seguridad y grupos como consejos participativos de Red Nacional donde uno aprende a desenvolverse, lo ayuda mucho porque realmente lo ayuda. Brevemente, Elizabeth, porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo ubica un padre, una madre, un educador, un vecino o los mismos jóvenes, cómo puede un adolescente buscar información sobre la Red Nacional de Adolescentes o tener otro tipo de orientación? Puede acercarse a cualquier oficina del Patronato Nacional de la Infancia a pedir información. Los consejos participativos están formados por jóvenes de la comunidad que se reúnen, que hacen proyectos, aprenden de ciudadanía, aprenden de fortalecerse ellos mismos, aprenden de cómo llevar el mensaje a otros y hay una red que la integran representantes a nivel nacional. Ahorita tenemos cerca de 2.000 muchachos, adolescentes en consejos participativos en todo el país, haciendo maravillas de proyectos que ellos mismos escriben y ejecutan. Eso es un ejemplo de cosas que podemos hacer por nuestra adolescencia. Hay muchas otras organizaciones que también brindan apoyo a las y los adolescentes. Aquí lo importante es buscar, ¿verdad? Como ustedes dicen, lo que me falte por aquí lo puedo buscar en otra parte, lo puedo buscar en mi entorno, lo puedo buscar en otra parte, pero lo importante es trabajar por ser una persona fuerte, feliz, exitosa, y eso es posible, es solo cuestión de tener el apoyo correcto y en el tema de las y los adolescentes definitivamente la familia es fundamental, el entorno educativo y la comunidad, porque nuestros adolescentes son responsabilidad de todos y todas en el país. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos una vez más en Una Mirada. Les esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.